se nos pide que escribamos la expresión cuadrática dada en la forma por la cantidad x menos h al cuadrado más k, lo que significa que pasará de la forma x al cuadrado más bx más c a la forma especial que se muestra aquí. Para hacer esto, seguiremos estos 4 pasos. Paso 1, si a, el coeficiente del término de grado 2, no es igual a 1, queremos factorizar a partir de los términos x al cuadrado y x, si serían 2 y grados 1. Observe que nuestra expresión a es igual a 3 positivo, lo que significa que desea factorizar un 3 a partir de 3x al cuadrado más 4x, lo cual es un poco más desafiante, porque observe que 3 no es un factor de 4x, pero aún podemos hacerlo. Si factorizamos 3, nos quedaríamos con x al cuadrado del primer término. Ahora, si queremos factorizar 3 de 4x, deberíamos dividir 4x por 3. 4x dividido por 3 sería 4-3x. ¿Qué es lo que nos queda si factorizamos 3 de 4x? Tenga en cuenta que si distribuimos, 3 veces 4 3x nos da 4x. Ahora vamos a formar un trinomio cuadrado perfecto aquí, así que dejaremos espacio para una constante que completaría el cuadrado, y aún tendremos menos 9, y luego cualquier valor que agreguemos aquí tendremos que deshacer. Sabemos que va a ser un valor positivo, pero debido a la distribución, al poner un número aquí, realmente estamos agregando 3 veces ese valor positivo, lo cual tendremos que deshacer, así que tendremos que restar una constante aquí. Paso 2, queremos formar un trinomio cuadrado perfecto, dentro de los paréntesis aquí. Para hacer esto, queremos sumar b dividido por 2 al cuadrado, donde b sería el coeficiente del término de grado 1, o el coeficiente de x. Pero debido a que b es 4-3, una fracción, en lugar de dividir por 2 aquí, agregaremos 1 2 veces b al cuadrado, que es el equivalente a b dividido por 2 al cuadrado. Nuevamente, b es igual a 4-3, por lo que queremos agregar 1 2 veces 4-3 al cuadrado, pero observe cómo podemos simplificar. Antes de multiplicar dentro de los paréntesis, hay 1 2 en 2 y 2 2 en 4, así que realmente vamos a agregar 2 3 al cuadrado, que sería 4 9, así que vamos a agregar 4 9 aquí. Pero al agregar el 4 9 aquí, realmente estamos agregando 3 veces 4 9, así que 3 veces 4 9. Observe cómo tenemos un factor común de 3 aquí. Hay 1 3 en 3 y 3 3 en 9, por lo que este producto es realmente 4 3. Entonces, al agregar el 4 9 aquí, realmente estamos agregando 3 veces 4 9, que es 4 3, que tenemos que deshacer. Se muestra aquí en el pasa 3, por lo que restaremos 4 3 aquí. Y una última cosa, porque tenemos que encontrar esta diferencia aquí, escribamos 9 como 9 sobre 1. Así que acabamos de completar el paso 3, estamos en el último paso, desea factorizar el trinomio cuadrado perfecto aquí, y también encontrar esta diferencia. Entonces tendremos 3 veces, tendremos 2 factores binomiales iguales, porque tenemos un trinomio cuadrado perfecto, y para encontrar esta diferencia aquí, observe cómo el denominador común va a ser 3, por lo que multiplicaremos 9 sobre 1 por 3 sobre 3. Así que aquí tenemos 27 3 negativos menos 4 3, que serán 31 3 negativos. Así que tendremos menos 31 3. Y ahora para factorizar este trinomio, estamos buscando los factores de 4 9 que se suman a 4 3, que siempre serán b divididos por 2, y b divididos por 2, o el valor que elevamos al cuadrado. Para obtener el 4 9, observe cómo eso es 2 3, y por lo tanto tendremos x más 2 3 aquí, y por supuesto lo mismo aquí, x más 2 3. Avancemos y verifiquemos eso para asegurarnos. Estamos diciendo que 2 3 veces 2 3 es 4 9, lo cual es cierto. Y también 2 3 más 2 3 es igual a 4 3, eso sí verifica. Recuerde que cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto, siempre tendrá en cuenta la cantidad de x más b dividida por 2 al cuadrado, que es lo que tenemos. Para terminar esto, ahora tenemos nuestro cuadrático en la forma 3 veces la cantidad de x más 2 3 al cuadrado menos 31 3. Observe que en esta forma, a es igual a 3 positivos, h debido a la resta aquí tendría que ser negativo 2 3, y k sería negativo 31 3. Espero que hayas encontrado esto útil.